aleatorizados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de experimentales? Dos procedimientos, aleatorización y enmascaramiento, ¿no? Entonces, aleatorización, los verdaderos son los ensayos clínicos o verdaderos experimentos, ensayos clínicos aleatorizados que ven medicamentos o instrumentos, o estos que no son aleatorizados, donde la población inicial es igual a la final y se llaman por eso casi experimento, pero no porque las poblaciones son iguales. Acá lo que es ver un efecto de una intervención. En cambio acá todo es al azar. De los observacionales tenemos dos: sin grupo control y con grupo control. Sin grupo control significa que hay una explicación de un proceso, tiempo, espacio, persona, pero no hay un grupo de comparación. Puede ser transversal, longitudinal, y con el grupo control sí tenemos un grupo de comparación. En el caso de corte hay un expuesto y un expuesto, son dos grupos. Y en el caso control, un caso y un control. Ambos comparamos los efectos y vemos. Cuando se comparan grupos son mejor, es decir, este estudio es mucho mejor que un grupo, un caso sin control. Entonces, si hablamos en general, estos son los mejores experimentos. Número 1, sigue la corte número 2, el caso control número 3 y el transversal número 4, ¿no? En orden de importancia de generación de evidencias. Es importante, algunos estudios tienen que ver con los nombres alternativos que se le colocan y la unidad de estudio. Hablamos que tenemos observacionales y los experimentales, ¿ok? De los experimentales tenemos tres tipos de estudios: el ensayo controlado, randomizado o aleatorizado, que ve pacientes, que se llama ensayo clínico, ¿no? El ensayo de campo, que se usa para ver personas saludables, y los ensayos comunitarios, que se ven comunidades. Ojo. Y de los observacionales tenemos dos tipos: los descriptivos, estos que describen, y los analíticos, que analizan dos variables. Entonces, de los analíticos tenemos ecológico, transversal, caso control y corte. Y es interesante porque pregunta examen, ¿no? Es esta, ¿no? ¿Qué estudio tiene como unidad la población? ¿Qué estudio es? Es ecológico, ¿no? Pregunta examen. De la unidad número 3. Unidad de estudio que tiene la población como unidad de estudio se llama ecológico. Los demás todos tienen individuos, ¿no es cierto? El transversal tiene prevalencia, porque ve razón de prevalencia, el caso control, caso referencia, y la corte es seguimiento, ¿no? Hacia adelante, siguiendo los casos. Hoy vamos a ver los dos primeros con un poco mayor de énfasis de lo que hemos visto semanas anteriores. Ok, entonces, en los tipos de estudio tenemos dos: observacionales, que pueden ser descriptivos, ¿no es cierto?, o pueden ser analíticos. Los descriptivos pueden ser tres subgrupos: los reportes de serie de casos, transversales o ecológicos o de correlación. Estos, recuerden que son poblacionales, ¿no? La NMD es población. Estos son individuos. Entonces son reportes de serie de casos, transversal y correlación. Y los analíticos serían caso control y corte, que lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien. Entonces los descriptivos son importantes porque estos describen en tiempo, espacio y lugar un evento. Por ejemplo, un evento que ocurre mucho en la ciudad son los accidentes de tránsito. Entonces, ustedes han visto y preguntan: ¿dónde hay accidentes de tránsito? Se hace un estudio y se ubica dónde están los accidentes, quiénes se accidentan, ¿no es cierto?, y en qué fechas se accidentan. Entonces, hacen un estudio, hacen un mapa y ponen los puntos donde hay más accidentes, y dan los puntos calientes, y pueden identificar lugares, calles, cuadras, igual también donde hay más rateros, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde hay mayor robo de personas? Entonces, mapean, ¿no? En la esquina de Javich con la Panamericana, en el óvalo Naranjal, en el puente que está en la Continental. Entonces, ya saben dónde hay esos casos. ¿Qué haría yo? Yo soy la policía, pondré un policía, ¿no? Un sereno en la zona, en los puentes, para evitar. Entonces, estos accidentes son interesantes porque ¿quiénes se accidentan? De preferencia, hombres,
en calles que son como la Panamericana. ¿Cuándo se accidentan? Fin de semana, viernes, sábado de la noche. ¿A qué hora? Entre las 4 o 5 de la mañana. Entonces, ¿yo qué pondría? ¿O cómo se vio? Un epidemiólogo hizo un estudio en Huaral y encontró lugares donde hay esos puntos de accidentes. ¿Y qué pongo ahí? Pongo alguna cosa, un semáforo, pongo un puente o pongo un rompemolles, ¿no? Que en algunos casos rompecarros, son unos gigantes que no pueden ni pasar, pues son alguna forma de evitar, y con eso yo evito que haya accidentes de tránsito. Sin embargo, a pesar de que existe un puente, muchas personas siguen cruzando por debajo de la pista. O sea, es un tema ya de cultura ciudadana. Entonces, ¿pero qué permite esa información? Permite hacer alguna información. Permite poner un policía, un sereno, un semáforo. O sea, lo que describe ese problema y de alguna alternativa para tener la primera acción que vas a hacer. Entonces, lo importante es qué tanto tú identificas. Acá hay que ver las particularidades de esas personas, de esas variables que necesitan. Entonces, ¿yo qué necesito? Por ejemplo, sexo. ¿Es mujer o es hombre? ¿Qué edades son las personas afectadas? ¿Qué raza? ¿Qué estado civil? Si es hombre, si es mujer, casado, divorciada. ¿Qué es desocupación, educación, nivel de estratificado económico? Si es el estado, rural, la distancia. ¿En qué estación es? Todas estas características permiten ver cuál es esa población que está afectada por un accidente de tránsito, por un problema de disturbios. O sea, cualquier análisis que se hace definitivamente es por cada una de estas variables para ver esas diferencias que encuentras. Ahora es importante dentro de esto que hay fuentes de datos que permiten también hacer descriptivos. Es decir, hay eventos como el censo que levanta información de fuente secundaria y permite hacer un descriptivo de esa información. Por ejemplo, el censo, ¿no? Los datos censales son importantes porque permiten ver información. Pero un tema muy importante. Ustedes saben que la rabia, ¿por qué se produce? ¿Cómo se produce la rabia? ¿Mordida de qué? De perro. ¿Solo de perro? No. ¿Puede haber de gato? Sí. ¿Puede haber murciélagos? También. ¿Va a haber de monos? Sí. Puede haber todos los animales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Usualmente, ustedes han escuchado que hay la famosa la campaña Bancan. ¿Han escuchado el Bancan? Que es la campaña de vacunación canina que hacen la población, los alcaldes, el Ministerio de Salud. Entonces, se vacunan los perros gratuitamente. Pero ¿qué pasa? Que la cantidad de perros que se vacuna no es tal de que existe. Está la población subprogramada. Entonces, programamos, se dice que hay 5 perros por familia o por persona, cuando realmente hay 10 perros. Entonces, estos datos me permiten determinar cuántos perros tiene usted en su casa. 4, 5, 6. Entonces, vas a saber cuántos animales tienes por el tema de la tenencia. Pues en Arequipa hay brote de rabia canina hace 6 años y no pueden acabar. Porque una costumbre muy común es, ¿qué pasa? El perrito que tienes en la calle que hace la familia, abre la puerta y el perrito, bueno, se va, orina, viene, pero se juntó con otro perro que está infectado. Ese perrito no puedes matarlo, porque si lo matas, viene la Sociedad Protectora de Animales y te denuncia. En cambio, antes sí se hacía vigilancia rábica. Esos perritos que estaban así vagabundos, se les sacrificaba, se sacaba el cerebro y se mandaba al INS para hacer vigilancia de virus rábico en el cerebro. Entonces tú sabías si circulaba o no el virus. Entonces ese perro que ha habido casos en el sur del país, son perros que han venido de Bolivia. Ustedes viven a Bolivia, conocen la frontera de Bolivia. Es un puente, ¿no? El puente, el perro también cruzó la frontera y se metió. Igual que pasa también en Ecuador, ¿no? En la frontera es un puente. Es un puente. Donde nadie te pide nada y tú pasas como a su puerto vacío, a compras y regresas y nadie te dice nada. Entonces, es importante estos datos, sí, porque da información para poder saber. Estadísticas vitales, por ejemplo, nacimientos y defunciones. Antes, muchas veces cuando los niños nacen, las mamás no los llevan a registrar y no sabemos cuántos nacen. Ahora existe un sistema nacido vivo que se llama CNV. Todo niño que nace en un hospital, clínica, puesto, se les toma la huella, se les toma un dato que se llama CUID, Código Único de Identificación, y por eso ahora todos los niños que nacen, ¿qué tienen? Tienen DNI, ¿no es cierto? DNI de color naranja.
Antes no había. Entonces, ¿por qué es importante? Si yo soy el Estado, necesito saber cuánta gente nace para apoyar. Si ese niño es pobre y no tiene con qué comer, ¿quién tiene que dar a ese niño alimentación o vivienda? El Estado tiene que proteger, pero si no sé cuánto nacen como programa. Entonces ahora todos los niños tienen esa identificación, ese DNI. Y puedo ver, por ejemplo, un tema importante. ¿Qué pasa ahora en los jóvenes? Como ustedes, muchos no quieren tener hijos, ¿no? No, ¿para qué hijos? Mejor un gato, un perro, más fácil, ¿no? ¿Y qué pasa? La cantidad de hijos por persona está disminuyendo. Entonces, si ustedes no tienen hijos, por ejemplo, cada vez la pirámide poblacional se va achatando y se pone plana. Entonces, va a haber solamente, ustedes crecen y abajo no hay más niños. ¿Qué pasa cuando llegan a los 20 años? Si ya no hay más gente productiva, ustedes van a seguir trabajando, chambeando, pagando sus impuestos, pero como ustedes están viejos, abajo ¿quién queda? No queda gente. ¿Quién le va a pagar a ustedes el Estado? Si no hay. Eso es lo que pasa en Canadá, en España, ¿no? En países asiáticos, donde hacen ferias y fiestas para que la gente se procree. En Canadá tú vas y dices, tienes 3 hijos, yo te pago el colegio gratis, te doy un carro. En España. ¿Por qué? Porque no hay población. Entonces, el hecho vital de que no haya niños significa que la población económicamente activa en 15 años no va a haber quién trabaje. Es un problema. O cuánta gente se muere, por ejemplo. Antes la gente, cuando se moría, tu papá, ¿qué hacía uno? Iba a la funeraria, ¿no? Y te decían, yo acá le doy un cajón, y gratis, certificó de defunción. Ese médico que aparecía ni siquiera estaba vivo, era un muerto que le ponía certificado de defunción. O no estaba. Entonces ahora es electrónico. Hay mucha gente que hubo este incendio de Mesa Redonda, ¿se acuerdan? Hay mucha gente que murió, entre comillas. Se murieron y los han encontrado varios que tienen deudas millonarias. Entonces te morías, cambiabas de identidad y dejabas la deuda. Entonces era fácil morirse, desaparecer era muy fácil. Ahora estos registros vitales, nacimiento y defunciones, te dan información cercana a lo que existe. Además, teóricamente, dentro de la realidad existe lo que se llama un padrón nominal, y ese padrón debe tener, como esto va a ser con tu DNI, deberías tener cuándo naces, cuándo estás en el colegio, cuándo te casas y cuándo te mueres. Es un hecho vital, ¿no? Deberías seguirte toda tu vida en ese padrón, qué eventos tienes para ver como ciudadano que tendrías. Hay también exámenes laborales, por ejemplo, cura de COVID, de qué enfermedades tienes diabetes, hipertensión. Las historias clínicas también son fuentes importantes para trabajo, ¿no? Datos de bases de medicamentos, es decir, hay fuentes secundarias que se recoge que sirven para hacer justamente estudios transversales, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Para describir características, pero esto no te ayuda mucho, no te describe, pero no es una relación causa-efecto. En medicina lo que importa realmente es causa-efecto. Esto te ayuda a generar algunas hipótesis, pero nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, como esto, ¿no? Yo quiero ver la prevalencia de fumar cigarro en hombres y mujeres. ¿Dónde fuman menos en las mujeres? ¿En qué país? ¿Dónde ven? En Egipto. Egipto, ¿no? Solo 1% fuma a diferencia de las demás. ¿Creen que sea cierto o hay algún problema ahí? ¿Qué pasa en esos países, en Egipto o en Irán? ¿Cómo es la relación hombre-mujer? ¿Es igual? No. ¿No ven que están con la burka, están ahí marginadas? La mujer que fuma es castigada, ¿no? Acá hay un problema social, cultural, religioso. Entonces, comparen Suecia y Dinamarca, donde realmente hay equidad de género, Noruega. Son países donde realmente hay hombre y mujer que tienen la misma relación. Igual Corea, ¿no? Parece mentira. Corea es un país desarrollado, pero hay mucho machismo. ¿Viste las novelas estas de las chinitas? No, todas las novelas, la mujer está atrás del chico, el chico está allí, no camina, ¿no? Es igual la clásica, ¿no? Porque es cultural. Pero entonces, estos eventos que tú sacas te dan información, pero realmente no tiene más que ver el tema cultural que el tema realmente de la prevalencia. Entonces acá hay un rasgo cultural fuerte. Por eso cuando hablamos de epidemiología, hablamos del contexto donde estás. Las personas, la cultura, el lugar, el tiempo, el ambiente, que tienen que ver con estos resultados, ¿no? Entonces, pueden ser engañosos porque al final, más que el dato de fumar,
es el tema de la cultura. Acá cerca en Chile, por ejemplo, si van a Chile y van a la hora de almorzar, mucha gente fuma, sobre todo las mujeres. ¿Qué manera de fumar? Fuman en la esquinita, fumando, o sea, hay mucho fuma. Y no solamente fuman cigarros, hay fuman marihuana en cantidades industriales en Chile. En Santiago de Cuenta tú ya te mareas, entonces vas a nada al costado. De verdad, hay mucha libertad para hacer eso, pero acá no ocurre eso. Porque en Perú ya casi no veo muchas zonas que fuman, ¿no? Solamente cuando hay eventos sociales, pero en general la gente no fuma mucho. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para generar hipótesis, ¿no? Podría ocasionar, tal vez esta es la causa. Entonces, acá lo importante es qué cosa tienen en común esas personas que se enferman. Hay algo en común que las une. A veces no parece, pero tú le preguntas, ¿dónde están? Son del mismo trabajo, ok. Son del mismo bus, que ahora siempre se encuentran en el metropolitano. O fueron al mismo evento, o fueron a la misma iglesia a cantar, a tocar. Entonces ahí se contagiaron. Y así ha pasado, hemos tenido un bus de sarampión, por ejemplo, en Callao hace 10 años, donde se contagiaron en iglesia. El niño que estaba enfermo de sarampión, sus papás lo llevaron a un canto de la iglesia evangélica. Y todos los niños se enfermaron con sarampión. Y ahí fue el evento, o sea, todos eran diferentes. Pero cuando se conoció igual, el punto de encuentro. Entonces, entonces hay algo que los une. Siempre hay alguna relación, pero el tema es preguntar, para poder identificar. El otro reporte que se hace es el reporte de serie de casos, ¿no? Entonces, este es un reporte que se hace cuando hay patologías comunes que aparecen. Por ejemplo, en Cajamarca, hace como 16 años más o menos, llegó una obstetriz de 35 años con problemas neurológicos, caminando con ataxia. Después llega otro señor, otra señora, 6 personas con problemas neurológicos. Cuando preguntan, ¿dónde viven ustedes? En Choropampa, en Cajamarca. ¿Qué hay en Choropampa que origine problemas neurológicos? ¿Habrá una infección? Hacen las pruebas, se evalúan. No es infeccioso. Entonces, ¿qué está pasando? Van a la zona a averiguar y esa zona es una zona rural donde hay una pista donde pasan carros que van a la mina de oro que es de Cajamarca. Y hay un elemento que se usa para separar del mineral oro de otros minerales. Ese elemento se llama mercurio. ¿Han visto el mercurio, el termómetro? ¿Alguna vez les ha roto y han visto las bolitas? Ya no hay mucho ahora, pero esas bolitas son plomo, ¿no? Tú la aprietas y se dobla, no puedes agarrarla. Ese camión que pasaba con el mercurio se cae y todo el mercurio se cae en el campo. Entonces la gente comienza a jugar con el mercurio. ¡Qué linda bonita! Jugando. Algunos, la obstetriz que hizo, pensando que eso se convierte en oro, agarró cierta cantidad y lo puso a hervir. Y esos vapores quedó con el otro señor. Entonces, el problema de estos casos que son de un cuadro neurológico agudo, tiene que ver con un derrame de mercurio en Choropampa, que fue un derrame bastante importante porque esa población quedó mal. La mina tuvo que pagarles a la gente, pero por más que te paguen, ¿no? Ya estás neurológicamente, ya se murió la señora. Pero ¿de qué sirve el pago si te vas a morir? Entonces, eso identificar, ¿no? Otro caso, en Estados Unidos, San Francisco, años 80, personas jóvenes, 30, 35, 25, con sarcoma de Kaposi, caquéticos, flacos, drogadictos. ¿Qué es eso, no? Exámenes no encuentran ninguna causa. Los primeros casos de VIH, ¿no? ¿Qué eran en común? Todos eran drogadictos, pero no solamente de pasta, sino de inyectable. Cuando están inyectables, todos están entre ellos relaciones sexuales y protección. Esos pacientes de 5 años comenzaban en la fase VIH, la fase SIDA. Y en la fase SIDA aparece Kaposi, candidiasis en jóvenes. Recuenta de glóbulos blancos bastante baja, CD4. Entonces, ¿qué encontraron? Que había casos de VIH en una enfermedad. Esos casos raros se publicaron. Y esos casos con el tiempo son los primeros casos de VIH. Entonces, así son los casos, ¿no? Aparecen enfermedades, como pasó en Perú, por ejemplo. El año 2019 comienzan a haber problemas de personas con parálisis facial, ¿no?
Cuando usted la parálisis, la comienza, te pones la cara así como de, sin expresión, ¿no? Te hace una cara así como ha visto Batman, como doble cara. Entonces, una cara viene así, la cara se te pone así y cuando comes se te cae la comida. De pronto, 1, 2, 3, 4, 40 pacientes con parálisis facial. Hay una parálisis facial de B que es justo con el nervio octavo paracraneal. Y era raro. ¿Qué ocurría? De pronto venían personas así, ¿no? Caminando así. Parálisis de miembros superiores, en chaqueta. Era Guillain Barré. ¿Saben qué es Guillain Barré? ¿Me escuchado? Es una enfermedad autoinmune que el anticuerpo ataca la mielina. Entonces, haciendo estudios posteriores, tuvimos casi como 520 casos, en donde solamente en Huancayo, en Lima, en Trujillo y en Chiclayo. Cuando van ustedes a Huancayo, como en Huancayo, hay zonas donde venden, casi saliendo de la ciudad, Tupac Amaru, donde venden pollo a 2 soles, están con aguadito. O sea, ¿cómo están parando el pollo? Parece que el pollo ha estado contaminado con una bacteria que ustedes ya conocen, que comienza con C, luego sigue la A, la M, ¿no? Campylobacter jejunum. Y esa bacteria, ¿por qué es especial? Su pared bacteriana se parece a la mielina. Entonces, cuando tú comes el Campylobacter, tu anticuerpo, ¿qué dice? Vamos a atacar a la bacteria que se parece a la mielina. Entonces, tu cuerpo se confunde y en vez de atacar a la bacteria, ataca a la mielina. Y si ataca a la mielina, ¿qué pasa con tu respuesta? Te vuelves como Zootopia, ¿no? Poco lento y el impulso y te vas a caer. Entonces, la gente puede hacer, pero lo raro es que siempre comienza de abajo hacia arriba. Esto comenzaba al revés, de arriba hacia abajo. Entonces era Guillain Barré. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan con el lazón, tiene unos nuditos de la nueva de Rambier. Si el anticuerpo se come ahí, deja secuelas. Por más que te cures, te quedas cojeando, caminando. Entonces, la idea ahora, ¿qué cosa? Si yo tengo un anticuerpo, ¿no es cierto?, que está atacando, ¿qué hago? Le pongo una inmunoglobulina para que entre ellos se peguen y quita y ya no ataca. Entonces, ahora hay inmunoglobulina. Pero esos casos fueron justamente por Campylobacter. Entonces, casos de parálisis facial que aparecen de pronto, y qué es lo común, que eran en esas zonas y que muchos justamente habían indicado comer pollo, ¿no? Entonces parece que hay un problema en la granja que es la de la distribución. No se pudo comprobar en la granja exactamente, pero sí se encontró de estas personas Campylobacter. Entonces, el Guillain Barré es una enfermedad que tiene muchas causas, pero el tema es ese, ¿no? Finalmente. Entonces, un reporte de caso permite identificar características comunes de algo que está pasando y que puede ocurrir en un momento determinado. Si bien es cierto, es solamente limitado para los individuos, pero ya se alerta, ¿no? Es lo que pasó con la pandemia, porque ¿se acuerdan con la pandemia de COVID? Al inicio la pandemia era respiratoria. De pronto, en la tercera ola, apareció un signo característico, que era diarrea. La gente no tenía tos, tenía primero diarrea, y después venía el COVID. Era una nueva variante. Entonces reportaron los 10 primeros casos de la nueva variante de COVID-19. Entonces decía, ¿tienes diarrea? No es que estés mal, tienes COVID. Y efectivamente, a los 2 días, problemas respiratorios, entonces comenzaba con diarrea, como un adenovirus, ¿no? Los adenovirus, por ejemplo, muchas personas se enferman, tienen diarrea 2 días y después tienen el problema respiratorio los siguientes días. Entonces, estos casos son los que permiten justamente identificar estas personas que estamos viendo. Los transversales que hemos visto anteriormente, lo que permite identificar es un evento. ¿Quién se enferma y quién no se enferma? ¿Y cuáles son esos factores de enfermar y no enfermar? Lo que hacemos en la pizarra, ¿se acuerdan? Entonces, tú vas a determinar en qué periodo, eso depende de tu experiencia o de lo que quieras investigar. Entonces, en el transversal lo que importa es una foto, es un momento en un transversal, en un corte, qué está pasando, quién se enferma, quién no se enferma, y ver la característica del evento que está ocurriendo. Entonces separas en 2 grupos, ¿no? Enfermos y no enfermos, y la exposición o no exposición. Entonces la población separas enfermos y sanos. ¿Y cómo separas? Con una prueba, ¿no? Si quieres, por ejemplo, separar enfermos con diabetes, diabético o no diabético, que es una prueba de glucosa. Si quieres ver problemas renales, glucosa, uricreatinina, quién tiene más alto, quién problema, quién no tiene. Si quieres ver ciegos y no ciegos, agudeza visual.
Un examen, dice, este tiene más de 20, ok, ciego o no ciego. Entonces tú separas enfermo y sano y luego pones cuáles son nuestros factores. ¿Por qué uno sí tiene agudeza visual baja o por qué otro no? Genético, uso tiempo en la computadora, una enfermedad ocular, ya lo vas a averiguar, ¿no? Entonces, estos estudios son importantes, sobre todo cuando hay larga duración. Como son, ¿se acuerdan que en el estudio transversal que hablamos, no hay causa-efecto ni efecto-causa, no se puede ver porque es un momento determinado? Esa relación depende mucho de la duración. Si la causa-efecto es larga, como las enfermedades crónicas, este estudio es muy útil porque sí identifica. Pero si la enfermedad es muy cortita, es muy cortita o de baja frecuencia, no se puede determinar el corte. Entonces acá como que hay alguna diferencia y complicación. Mientras más larga sea la enfermedad, el chance cuando hago el corte va a ser más cercano a la verdad que pueda identificar. Entonces acá usualmente lo que hago es de esta población, como siempre es una población grande, yo siempre saco una población, hago una muestra, un muestreo, elijo la población, pongo criterio de inclusión, de exclusión, y luego hago la muestra, y lo importante de esta población que tiene que ser elegida al azar es buscar una inferencia de esta muestra a la población, ¿no? Esto es lo que van a ustedes en su tesis, ¿no? Cuando se van a graduar de médico, tienen que hacer una tesis. Y esto es lo que tienen que hacer en la tesis, una población, un muestreo, y esta población tiene que buscar unos objetivos, poner su hipótesis alterna, nula, y luego tiene que ver con un estadístico si rechazan o aceptan. Eso es lo que se van a dar. Igual si hacen una investigación, también van a hacer lo mismo. Este estudio es el más fácil de hacer, ¿no? Porque, como les digo, separas en dos poblaciones y identificas. Entonces lo que haces es esto, pasas una población evento que tiene factor de riesgo y factor no de riesgo. Factor de riesgo, no, es una comparación, ¿no? Entre los que se enferman y no se enferman, y ese factor, ¿qué relación tiene? Lo más importante no es causa-efecto, es una relación. Pero aún así te sirve porque puedes tomar decisiones. Mientras más alto sea el valor, es más importante hacer una intervención. Entonces acá lo que hace, separas finalmente los casos y no casos, o enfermos o no enfermos, los enfermos que están expuestos, los enfermos no expuestos, y los sanos expuestos y los sanos. Comparas, ¿no? Comparas entre enfermos y no enfermos la exposición del factor. Usualmente no son factores, no son varios factores. Entonces, puedes tener 15 factores. A mano tendrías que hacer 15 tablas, pero en la práctica, como son bases de datos, a través de un aplicativo, usando SPSS, STAT, AR. ¿Saben algún programa estadístico han hecho? ¿Alguno manejan? ¿Manejan algún programa estadístico? R, STAT, SPSS, IPSS. SPSS. Sí, SPSS. ¿Nada más? ¿Otro más? IBM. Claro, ese es quien creó el SPSS. El mejor es el R, ¿no? Porque el R es programación. Pero el SPSS es como, digamos, como el Office, ¿no? Que es más interactivo. Pero lo que importa al final de cualquiera es la utilidad del aplicativo. Digo, no importa el valor, lo que importa es el análisis del valor. O sea, acá le decía, en medicina no importa el dato, importa es esa relación del contexto que analiza. ¿Recuerda que le decía? Tengo una glucosa, tengo 120, quiero un vino. Está diabético, dale insulina. No preguntó si es hombre o mujer, si soy diabético o si me equivoqué. No pueden tomar un valor y dar respuestas. Tienen que analizar en ese contexto. Acá lo que hacemos es expuesto o no expuesto, enfermo o no enfermo. ¿Okay? De esta información que sacamos, la prevalencia de la enfermedad, ¿se acuerdan? Es cuántos se enferman de los expuestos y cuántos se enferman de los no expuestos. Y esa relación se llama razón de prevalencia, ¿no? Que era el famoso RP, ¿no? Razón de prevalencia, RP.
Si es igual a 1, indiferente. Si es menor de 1, protección. Si es mayor de 1, es riesgo. Pero esto solamente es dependiendo del riesgo. Pero depende de qué. Dependía del intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? Intervalo de confianza para ver si es estadísticamente significativo. Este es útil, sí, como hablamos, para ver prevalencia de enfermedades, estilos de vida, determinantes del uso de servicios sanitarios, por ejemplo, prevalencia de servicios, enfermedades infecciosas, intrahospitalarias. Lo más importante es que este estudio, como es tiempo, espacio y persona, permite sugerir hipótesis que pueden ocurrir. No es al 100%, pero sí sirve para poder identificar qué factores podrían estar causando alguna enfermedad en un momento determinado. Por ejemplo, miren acá estudios, en este caso nuestro de España, en San Sebastián. Ha habido muchos casos de niños en la escuela que todavía tienen, por ejemplo, problemas de asma, ¿no? Entonces, tú separas niños con asma y sin asma y vas a ver cuáles son los factores para la recurrencia de asma. Usualmente uno de los factores clásicos es esto, ¿no? El mal uso del spray, ¿no? Si tú no lo usas de forma directa, cuando hagas el puff, choca en el paladar y rebota o sale mal. Entonces, el ideal es que usen una aerocámara que se coloca para que cuando tú apliques el puff, salga homogéneamente y puede ingresar de manera que genere un efecto positivo. Entonces, ahí tiene que ver mucho con el manejo del puff. Tiene que ver también en lugar si que tiene un tema tópico, si tiene un problema respiratorio crónico, la familia, los animales. Entonces acá un poco evalúa cuáles son esos parámetros que se tienen para ver que esos niños, por qué continúan todavía con asma, porque esos niños si tienen asma con el tiempo, seguramente que van a tener EPOC, ¿no? Que es un problema obstructivo bronquial ya. O estas, por ejemplo, ¿no? Nivel de actividad física global en población adulta. Como ustedes han visto esto que ya conocen acá, que se llama ciclovías, Colombia lo hizo mucho antes, ¿no? Uno de los primeros países sudamericanos en hacer ciclovías, justamente por la recomendación de la OMS que tiene que ver con mejorar estilos de vida. Y mejorar estilos de vida significa hacer ejercicio. Pregunta, ¿quién de ustedes hace ejercicio todos los días o en la semana, aunque sea 2 horas? ¿Qué haces? ¿Corres? Boxeo y ejercicio como el cuerpo. Muy bien, ¿alguien más? Yo boxeo. ¿Alguien más? Los únicos sanos, los demás no hacen nada. Sí hago latination yo. Ya. Mira, no importa lo que hagan, tienen que hacer ejercicio, porque uno de los temas también autocrítica, ¿no? Tú eres médico, por favor, no tome Coca-Cola y toma Coca-Cola. Doctor, no fume y fumo, ¿no? O sea, ¿cuál es el ejemplo? Peor, ¿no? El nutricionista. Vas al nutricionista y el doctor es recuatro veces, tú lo ves, oye, pasa chistoso, a veces dice que no coma. Entonces, esa es un poco la imagen, ¿no? O el cardiólogo que fuma, ¿no? O el que hace medicina del olor, que es cojito. Entonces dice, es que eso parece mentira, pero en temas de marketing, vende, ¿sí o no? Ustedes que han hecho marketing, son temas que también entran por la vista. Entonces igual, estos temas, por ejemplo, de lo que es estilos de vida, tienen que ver mucho. ¿Qué pasaba? En las grandes ciudades no hay espacios para hacer ejercicio, entonces se creó las ciclovías y justamente esto permite ahora, por ejemplo, ven acá los domingos en toda la Arequipa, cierran Arequipa, ¿no? Pero están patines, están bicicletas, ejercicios, tai chi. Los parques ahora tienen zonas para niños, para jugar. Hay también el Puficán para los perritos, hay un parque para perros, ¿no? Para que no se estresen también tienen su rampa, cosas, ¿han visto? Entonces, ¿por qué han hecho eso? Pues se le ocurrió al Perú, no. Estas estrategias vienen desde arriba, porque todos los países tienen que hacer. Lo que pasa es que van a Chile, van a Colombia, las por favor pistas recárgame. son como el tamaño de la Panamericana. En cambio, acá las pistas son enanas. Esa pista enana, le pongo una ciclovía, ¿qué pasa con el tránsito? Es un desastre por eso, porque nuestras vías y nuestro crecimiento urbano no ha sido planificado. Entonces tendríamos que, no sé, expropiar por lo menos medio kilómetro más para las vías para que sean grandes y realmente esto funcione, ¿no? Pero sí, esto se vio porque la prevalencia del ejercicio mejoró. Ambientes más seguros, gente con más ejercicio, promueve justamente que haya menos hipertensión cardiovascular, diabetes, hipertensión. Entonces es importante
Igual también hagan un deporte, ¿no? Si tienen tiempo, deberán buscar un deporte, aunque sea caminar al parque, 2 horas en el parque es suficiente como ejercicio, ¿no? Si no después, de verdad que van a estar mal. Ventaja del estudio lo vimos, permite ver las exposiciones, es una evaluación rápida, es sencillo y tiene validez interna. Acá vemos también las desventajas, sobre todo que, como les comenté, no ve causa-efecto ni efecto-causa. A veces hay problemas de generalización porque depende mucho del muestreo. Igual también hay sesgos de selección que pueden haber confusión, pero aún así, teniendo varias desventajas, este estudio es rápido y sobre todo permite tomar alguna asociación importante de lo que están buscando. Vimos este ejemplo ya, se acuerdan la vez pasada, era para determinar la relación entre el desconocimiento sobre VIH y la infección. Entonces, ¿qué hacemos? De esta población de estudiantes, hay gente que tiene la enfermedad y gente que no tiene. Entonces, enfermo y no enfermo. ¿Y qué estoy evaluando? Mi teoría es que aquellos que desconocen los signos o mecanismos de transmisión se van a enfermar más. Entonces, es el desconocimiento lo que más los enferma. Y los que tienen conocimiento deben estar sanos, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, hago mi tabla y encuentro esta información, ¿no? Esta es la tabla que encuentro de mi encuesta. Estos son mi prueba que yo hice, prueba rápida, y estos son mi encuesta que yo pregunto. Esta información, ¿se acuerdan? Usamos el EPIDAT. En el EPIDAT íbamos a lo que es EPIDAT, métodos, tabla de contingencia, tabla 2x2 simple. En la tabla colocábamos, ¿qué cosa? Los valores de la tablita. Enfermos, sanos, expuestos, no expuestos. Íbamos a dónde? A la calculadora para calcular y a la lupa y salía el resultado. Entonces, lo más importante era que el resultado no era el valor, sino la interpretación. Teníamos que ver tabla de contingencia, si es transversal, acá le ponemos RP, ¿no? Razón de prevalencia. El chico que está por acá estaba bien, menor a 0,5. Y vamos acá, razón de prevalencia, ¿ok? 2.97 si lo apuntamos. La otra pregunta era, ¿es significativo o no es significativo? Dijimos para que sea significativo, cuando el RP es mayor de 1, tanto el intervalo menor y superior tienen que ser mayor de 1. En este caso, los dos son mayor de 1, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto es estadísticamente significativo. Entonces, como es razón de prevalencia, ¿cuál era la respuesta? Se le quitaba 1, ¿se acuerdan? Pregunta de examen, se le quitaba 1, y entonces el resultado sería que existe una relación, o la infección de Acril es 1.97 veces más en las personas que desconocen los mecanismos de transmisión en comparación a las que sí las conocen. Porque entonces el truco era de que acá hay que contarle 1 solamente a los que son prevalentes. Pregunta exacta. Y lo otro que vamos a ver ahora son aquellos ecológicos que también son descriptivos, pero estos, como les comenté, pregunta examen, tienen que ver con la población. Esto lo que se compara son dos poblaciones. Estas poblaciones pueden ser un distrito, una provincia, usualmente son población y no son individuos, y se conoce como correlación. Entonces, usualmente que vemos acá, vemos tasas. Tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de prevalencia. Entonces pueden ser distritos, pueden ser provincias, pueden ser estados, pueden ser países. Pero mientras más grande es la evaluación, los datos de desigualdad pueden confundir, porque los datos que son generales pueden generar algún daño. Por ejemplo, si damos Sudamérica y comparamos todos los Sudamérica, Brasil es diferente a Argentina, Chile, Perú. Entonces esos datos podrían ser engañosos, ¿no? Te dan información, sí, de una correlación, pero solamente es poblacional. La inferencia es para toda la población, no para el otro que es individual, que es mucho mejor. Entonces pueden ser mediciones agrupadas, sumadas. Es importante sobre todo para la parte ambiental, para el cambio climático. Esto funciona muy bien, pero para ver efecto invernadero, cambio de temperaturas en enfermedades máximas, mínimas,
humedad, puedes comparar y ver algunas enfermedades, así como las líneas globales, ¿no? Para el tema de aire y sus partículas que producen contaminación. Entonces, estos estudios son catalogados como estudios observacionales y son usualmente descriptivos y que generan cierto valor para las hipótesis que estamos trabajando. Otro ejemplo final, este es un estudio transversal, ahí lo dice, para determinar el incremento de casos de neumonía en adultos. Entonces acá tenemos neumonía y sano comparado con la vacunación, ¿no? Dosis completa y incompleta. Esto ingresamos a la equidad y en la equidad salió esto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ahí el valor? La prevalencia son 3.51, entre 3.30 y 5.74. ¿Esto es correcto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, según esto, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué marcaría? ¿La B? La D. ¿Esta? La D no hay. ¿La E? D. D. ¿Correcto? Sí, ¿no? Es la pregunta del examen. Listo. Muy bien. Hasta acá vamos a quedar. Vamos a ver los exámenes y ver la respuesta de los exámenes para que también vean y revisen si